Bienvenidos sean todos ustedes a su canal, La Instrucción, el Inicio. En este día queremos invitarles a todos ustedes para que nos inscriban a nuestro correo josias4969@gmail.com y también para que se suscriba a nuestro canal si aún no lo ha hecho. Este canal fue creado precisamente para conocer, para aprender, para difundir, para entender todos los temas que tienen relación con el despertar espiritual, no religioso, despertar espiritual, sí, de la conciencia, totalmente diferente a cualquier cosa que se asemeje o parezca a lo religioso. Les ponemos aquí temas de interés, de mucho interés, que llevan al hombre a reflexionar, a conocer, a entender, a aprender, de que cuando nosotros nos abrimos a la posibilidad de otras opciones, podemos descubrir entonces lo más profundo de muchas circunstancias y nos va a llevar a tomar idea, concepto totalmente diferente, a replantear mejor nuestros conceptos y ya con el entendimiento y el conocimiento nos lleva a hacer los cambios que realmente necesitamos en nuestras vidas. Hemos hablado de muchos temas aquí, todos necesarios en la vida del ser humano. Hoy, pues vamos a hacer un poco retrospectiva, vamos a ir un poco a lo anterior, pues, o a lo antiguo, me refiero, porque vamos a tocar algunos elementos que a través de los dogmas creados por las religiones los han manipulado, les han dado, hacen como muchos en muchos lugares, que para que se vea el pollo grande y llamativo, le inyectan algunos aire, otros le inyectan agua, qué sé yo. Eso mismo ha pasado con muchos conceptos bíblicos, que les han inyectado cosas que a la larga no son. En lugar de llevarlos a la realidad y hacer la investigación correspondiente, más bien en ese caso le agregan cosas que a la postre distorsionan la realidad, y por eso después no encuentran una explicación lógica para darle a las personas, sino que al último dice, no, esa es la voluntad de Dios, simplemente vea, calladito, y nomás porque uno no puede. Y eso no es así. Entonces hoy vamos a hablar acerca de algo que se llama el invento histórico o el invento. Por eso hoy sí van a tener que tomar papel y lápiz, y hoy sí van a tener que ponerle los 5 sentidos. Vamos a pisar sobre arena movediza y pero es necesario para que ustedes puedan entenderlo, perdónenme. Sí, voy a tratar de ser lo más explícito posible y todo eso, y también para que nuestro video también quede corto y sea agradable para todos. Entonces la pregunta obligada es, si no hubo o si hubo creación directa de acuerdo con la lectura bíblica, ¿hubo o no hubo? ¿Sí? ¿Hubo creación directa según la narración bíblica o no la hubo? ¿Sí? ¿Se puede hablar entonces de una creación de Adán? ¿Qué opinan? Un teólogo católico dice, Adán fue punto. ¿Adán fue punto? Su punto de suspensión fue hecho, que es algo bastante diferente. Entonces en esto estamos de acuerdo con Mauro Biglino, que no quise decir que fue con otra cosa. Sí, queremos mantener la alusión
una posible alusión a que el hombre fue hecho a partir de otra cosa, y sí que se hizo a partir de otra cosa, del homínido. Esto lo hemos hablado en otros videos, antiguos por supuesto, de la creación del hombre a través del homínido. No es malo, no daña. Lo único que daña es como la retórica religiosa, sistemática, pero de resto esto no daña ni al creador ni a nadie, solamente a ese tipo de pensamiento, no más, ¿sí? Lo que me parece es que no podía seguir hablando, o sea, que el hombre no fue creado. La verdad fue que el hombre fue hecho a partir de algo más, y más exactamente como dice la Biblia, es decir, nosotros somos organismos modificados genéticamente, y cuando terminaron de hacernos a nosotros, hicieron a Eva. Ahora bien, la Biblia al respecto dice claramente una cosa, en Génesis 2, verso 23, dijo entonces a Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona porque el varón fue tomada, ¿cierto? Eso lo hemos leído. O sea, nos dice la Biblia que el hombre fue creado en el paraíso terrestre, y para empezar el hombre no fue creado. La Biblia ni siquiera dice que esto haya pasado en el paraíso terrestre. Dice que tomaron a Adán y lo pusieron en el Edén, ¿sí? En el paraíso, o sea, lo hicieron y lo pusieron allá. Entonces el Adán fue hecho en otra parte, y después lo agarraron y lo llevaron a ese lugar, y llevaron solamente a los masculinos el Adán, y por eso en la Biblia aparece con el artículo, es decir, el Adán, ¿sí? Porque no es que era un hombre, sino que era uno de ellos, una de su especie, y se llevaron a los masculinos porque dice la Biblia que para que custodiara y trabajara ese lugar, es lo que dice, ¿cierto? Para que estuviera ahí en el huerto, no, en otras palabras. Después dice la Biblia que después de un tiempo Dios se da cuenta, porque parece que no sabía que la compañía de los animales para Adán no era suficiente, parece que le viene con un retraso las ideas a Dios y no lo puede proveer, y es por eso que ahí dice, decide hacerle una mujer para Adán, una mujer como escriben los genetistas, ¿sí? Se utiliza un protocolo de clonación, cosa que tenemos hoy en día, salvo un paso de intermedio en la Biblia, no se menciona. Así que después que ponen a Adán en un sueño inducido, lo sacan una cosa que es parte lateral, curva, que parece traducirla como costilla, pero es célula madre, cierran la carne donde hicieron la extracción, y con eso extrajeron la creación de la mujer y se la presentan a Adán. La Biblia, que es una síntesis de relatos mucho más antiguos en lo que este proceso está descrito, muchos más detalles, se dice que deciden hacer a la mujer, entonces la hacen. En esta ocasión, los Elohim presentan la mujer de Adán, y Adán, dice la traducción de la Biblia cristiana, ahora el Adán, dice, esta vez es hueso de mis huesos y carne de mi carne, y ahora esta vez es en hebreo, está escrito el artículo. Esta es la vez, y los judíos que lo producen en inglés lo traducen como finalmente, o sea, es finalmente, es que tengo acá en la justa, es decir, todas las anteriores, ¿sí? Acá aparece un agujero de palabras que es magnífico y guarda con escrito en la Biblia, ¿sí? Que no tiene su casa. No estoy usando una tradición solamente, tiene que leerla porque es fascinante y está lleno de cosas increíbles, ¿sí? Dice, esta vez, dice, es hueso de mis huesos y carne de mi carne. O sea, dice, esta vez es hueso de mi hueso y carne de mi carne. Las otras no le gustaban, y me imagino a Dios diciendo, bueno, por fin esta hora anduvo bien y ahora esta va a funcionar, así que por esto será llamada Adana, ¿sí? Suposiciones nomás, ¿oyó? El propósito, esto es así, precisamente escribe la palabra en hebreo. ¿Por qué en hebreo?
Así, a ver, por acá dejaron dos palabras en hebreo, así que se llamaban Dona Unaisa. Donna Unaisa. Uno lo ve en italiano, lo escribe Donna, doble N, Unaisa, porque del hombre fue sacado de su costilla, y en hebreo, en cambio, se llamaba Isa, Is. Significa individuo masculino, y esta es o este es. Está hablando ya de un ser humano. No que antes no fuera humano, sí, pero era diferente en rasgos y en composición. Entonces, Isa es la unión de término femenino con el masculino, es como decir varona en España, por eso, por lo tanto, se da una Isa, algo así como un hombre, y será varona o hembra. Esta vez por fin le hicieron, dice que, aclaro otra vez que solamente que leerla, ¿sí?, implica tener como el conocimiento real de lo que significa la palabra en hebreo y en italiano y en inglés. Adán fue fabricado. No está la palabra omnipotente, ni pecado original. O sea, en la Biblia original no aparece la palabra omnipotente o que Adán fue fabricado, no aparece la palabra ni pecado original, y en los próximos años parcialmente lo van a ir haciendo y van haciendo y van creando la palabra llamada iglesia, y va a ir dejando de hablar o abandonando el Viejo y Antiguo Testamento. En el 2008, ya la Congregación del Culto del Vaticano mandó una circular que puede encontrar en internet usted mismo. No es ningún secreto a los obispos y a los sacerdotes diciéndoles que no usen mucho en la liturgia el nombre de Yah, ¿sí?, de Yahvé, porque no es cristiano. Gradualmente, conforme pasa el tiempo, ya ellos lo saben desde hace años. Lo que pasa es que debido a las formas de comunicación actuales, todo se va haciendo poco a poco y no puede controlar todo de una vez. Hasta finales de los años 50 y 60, así por eso el Antiguo Testamento es gradualmente abandonado, y más si algunos aún conservan algo de la parte original, porque ya no lo pueden sostener más. Obviamente, por lo que dice ahí, es muy evidente. Por decir algo, muchísimas personas salen de las comunidades religiosas hoy por hoy porque pueden encontrar la información más profunda en internet que lo que le dicen allá donde va a su reunión eclesiástica. Porque hay mucho material, hay mucho argumento, hay mucho conocimiento, y por lo tanto esto me puede llevar a mí a renovar el concepto que yo tenía con respecto a eso. Entonces eso hace que entonces mi idea que tenía, con la cual me identificaba en una comunidad X o tal, ya no lo sea. Es precisamente de eso. Pero para los de allá, usted es un ateo porque ha dejado esa línea de pensamiento, y hasta al encontrar un concepto personal, entonces ya usted es un hereje, porque no lo hace a la manera de ellos. Pues así es como funciona según ellos, ¿verdad? Entonces, así que después de todo eso, se centra en el Nuevo Testamento, para ellos mejor, porque a través de ese se puede manipular. El Nuevo Testamento, el problema es que como el Nuevo Testamento existe, o mejor dicho, ese personaje de ahí, la figura crística, existe como el Hijo de Dios Padre, que es el Dios del Antiguo Testamento, y existe porque fue enviado para reparar el daño mortal provocado por el pecado original. Pero si en el Antiguo Testamento no existe el Dios Padre, ¿sí?, no existe el pecado original, no existe Jesucristo. Mire, en el Antiguo Testamento no existe ni Jesucristo ni el pecado original.
¿sí? Sino que cogieron y de ahí sacan unas frases, unas palabras para poder unir una cosa con la otra. Si ven que ahí estaba hablando intrínsecamente del que había de venir, del Cordero, y empiezan a... ¿sí? Entonces, eso hace obviamente que ellos se metan en cabeza de 11 varas, ¿sí? O en aprietos grandes. ¿Qué pasa? Mire, han dicho que a muchos en la antigüedad, no sé si en la actualidad, pero hasta no hace muchos años, enseñaban que el pueblo escogido de Dios es el pueblo de Israel. No, sin criticar, porque amo el pueblo de Israel, lo amo. Pero, ¿ustedes creen que ese Dios, que han dicho, que el Dios de Israel es el que les ha ordenado hacer al pueblo de Israel semejante masacre y hacer lo que está haciendo hoy por hoy? Yo creo que no. Déjenme decirlo, no, porque entonces ellos mismos, mire, primero dicen que el Dios de Israel es el Dios de los ejércitos y no sé qué, pues lo dicen, ¿cierto? Los hombres, lo dicen los hombres. ¿Y cómo puede ser que ese Dios hoy por hoy haya ordenado masacrar, ajusticiar y todo eso, si en lo que enseñan que supuestamente está ahí y que fue dicho por él es no matar, no hacer mal a la viuda, alimentar al huérfano, y los están matando hasta de hambre? O sea, es contradictorio, ¿se da cuenta? O sea, eso lo hace una línea de pensamiento religioso, que como utilizan una base para enseñar, pero después cómo le van a decir qué tal cosa, si la misma dice no matar, pero es que ese Dios está diciéndoles a ellos que maten. O sea, es contradictorio. Entonces, ahí es donde yo tengo que empezar a aplicar la lógica y buscar personalmente, ¿sí?, quién es verdaderamente el creador del universo, qué es lo que realmente dispuso para la vida del ser humano, ¿sí?, qué es lo que dispuso para mi vida, cómo es que debo entonces seguir mi vida, y eso usted lo puede buscar, usted personalmente, ¿sí?, lo puede buscar, escudriñar y vivir, tener una vida íntegra, sin necesidad de hacer parte de. Usted no necesita de nada de eso, de intermediarios, para absolutamente ni comunicarse, ni para que le haga un milagro, ni para que le ayude en esto o en aquello. Usted no necesita nada. Necesita es conocerle realmente, pero el verdadero, al creador del universo, no a lo que le han escrito ahí. Dicen, vea, lea que aquí dice, mire, aquí está. No le crean a eso. Perdóneme, no le crean a eso, porque mucho de eso es manipulado, lastimosamente, ¿sí? Si la gente continúa sin pensar, pero si pensara no se podría centrar ni siquiera en esto. Lo que no quiere decir eso es que está escrito o que Josué, o sea, entre otras cosas nosotros lo llamamos Jesús, pero es en una occidentalización lo llamaron Josué de la Biblia, pero otros lo llaman Jesús. Al menos parece que fuera el único, pero no se llamaba Jesús ni se llamaba Josué. Además debemos tener en cuenta que para esos tiempos, dentro del abecedario hebreo, la letra de la J de Josué ni de Jesús aparecían en latín y había sido asumida por la Real Academia solo. Ocurrió 1500 años después de haber venido el maestro a la tierra, o sea que solo existía para esa época la letra Y de yuca, o sea, hasta el nombre lo cambiaron. Entonces, lastimosamente, un documento que tenga tantos retazos, perdónenme, pues lo digo con todo respeto, que le hayan metido en la mano durante el transcurso de los siglos, que lo sigan haciendo hoy por hoy, pierde la credibilidad, definitivamente, con respeto, lo digo, ¿sí? Porque yo amo, conozco, he leído, no una versión, muchísimas versiones de la Biblia, ¿sí? Pero también al mismo tiempo he investigado,
Sí, entonces no solamente tengo la parte bíblica escrita, sino que también la historia alrededor de ella, desde siglos ancestrales, donde inicialmente era bueno el propósito, ¿sí? Porque la tomaron, los hebreos lo toman una parte de los sumerios, ¿sí? Y la verdad, en cierta forma, está la ética, está la moral, está la rectitud, eso está bien, ¿sí? Pero le han añadido una serie de cosas, ¿sí? Que aún todavía, y eso no le hace bien a las personas. Por otro punto, entonces, Jesús es el nombre latino, pero a todos los demás le siguen llamando Josué, y casualmente para el occidente le llamamos Jesús, para otros él se llama Josué. Sí, si este Josué existió, y digamos que estoy entre los que piensan que pudo haber existido, pero no hay ninguna prueba histórica que quede claro. Por eso digo que estoy entre aquellos que piensan que pudo haber existido, porque incluso los llamamos autores romanos que hablan de ese grupo y no hablan de los que hablan los cristianos. Es totalmente diferente. Es decir, de una secta que tenía como jefe uno que llamaban el Cristo, pero cuando Tácito habla de esta secta, le llaman la superposición, que quiere decir que él es el primero que pensaba que existió, porque de otra forma no lo hubiera definido como una superposición, por lo que no hay ninguna prueba histórica. Pero yo soy entre los que tienden a pensar que ese rabino judío judo-mesiánico antirromano sí existió. ¿Quién? El Maestro Jesús, ¿sí? Después, sobre eso se construyó gracias al pensamiento greco-platónico, neoplatónico, particularmente la conocida figura crística, y para construir la figura crística lo conectaron con Dios, con un Dios Padre antiguo del Antiguo Testamento, donde no es mencionado, lo unieron como el pecado original, que tampoco existe, por lo tanto la figura cristiana no tiene razón de ser, perdónenme, con respeto lo digo, ¿sí? Es precisamente por eso estamos hablando del invento histórico, ¿sí? Que es el tema de hoy. El pecado original no existe. Quiero iniciar diciendo que el Dios enseñó que fue creado por el hombre conforme a la imagen y semejanza humana. Este fue tomado y se le transformó en algo que no era. Este Y fue transformado en el Dios omnisciente, trascendente y omnipotente. O sea que los judíos dicen a los cristianos: ustedes lo inventaron todo, nos robaron ese libro y después lo inventaron lo que se les dio la gana. Ahora creen que lo que se inventaron los tienen problemas, pues es problema de ustedes. Nosotros no tenemos por qué creer en esas cosas. Y de hecho, usted va a Israel y la gran parte de Israel no cree nada en lo que tiene que ver con el Maestro Jesús, porque sabe que es el invento de los romanos. Nosotros sabemos de las cosas que están escritas en la Torá, dicen ellos, que es nuestro libro, o sea, nuestra Biblia. Después ustedes se lo robaron, los cristianos se construyeron todo lo que les dio la gana, y así que ahora siguen creyendo todo eso que ellos mismos inventaron. Por eso ustedes ven que a veces ni el mismo Papa, ni los mismos curas, ni nada, le dan credibilidad a lo que ellos hacen. Solamente los hace porque hace parte de, ¿sí? Y les pagan para ello, y es una profesión como tal. Entonces, en meses pasados, cuando Francisco Bergoglio anduvo, porque hace periódicamente en la sinagoga de Roma y se encontró con el rabino principal de la comunidad judía de Roma, el rabino Ricardo, hubo sonrisas y abrazos y besos, y no está de acuerdo en nada. El rabino Ricardo dijo: parece que está en internet, nosotros no recibimos al Papa para hablar de teología, porque la fe no es objetivo, ni de tratos, ni de debates políticos, como diciendo: mejor de esto no hablemos, de teología no hablemos, porque si se pone a hablar de teología la gente entiende porque no están de acuerdo en nada, y la gente entiende por qué entre la iglesia romana y el judaísmo, que comparten la Biblia, no están de acuerdo en nada, ¿sí? La gente se va a poner a hacer preguntas, porque se van a decir: ¿cómo es posible que haya empezado con el mismo libro? Después es obvio, porque para uno de ellos ese libro es una cierta cosa bien concreta y la otra le hizo falta, ¿sí? Inventarse algo igualmente, pero precisa desde el punto de vista de fantasía. Así que por eso esas cosas son mejor dejarlas quietas, ¿verdad? Ellos no hablan en ningún término judío-cristianos entre ellos, especialmente cuando en público están, porque incluso la iglesia le dice a los judíos: ustedes son nuestros hermanos mayores en la fe.
Yo le estoy sincero y le diría, no sé a lo que le dicen igual, pero no públicamente, yo con tu fe no tengo nada que ver. Vos me robaste un libro con la fe que construyeron sobre ese libro y no sé nada porque ese libro habla de mi pueblo, no del tuyo. Esas promesas para nosotros, y si nosotros cumplimos con nuestros pactos, se cumplirán en nosotros, según lo que dicen los mismos judíos, ¿cierto? Y llegamos a un concepto en este debate en el 2016, que ellos estuvieron hablando, donde el cristianismo no entiende nada. Ahora, nosotros sabemos por qué, en resumen, la doctrina dice, nosotros somos los pecadores, dice el cristianismo, porque nuestros antepasados cometieron el pecado, ¿cierto? Según ellos, que consideraron el pecado original, nosotros nacimos manchados por el pecado original. Viste que este es el pecado original que trajo la muerte y el sufrimiento al mundo, y por lo tanto que nosotros debemos vivir con la esperanza de que a través del mediador, es decir, de Jesús creado por ellos, no podremos conciliar con Dios y con Él, ¿sí? Entonces, pero la eternidad en la Biblia no está. Cuando original la pregunta respondió primero el rabino principal, acá se pone dificultoso hablar, dice él, porque no quiere ofender la sensibilidad de nadie, porque para los judíos el pecado original no existe, porque realmente en la Biblia original no está, no existe. Es por eso él dice, con razón es dificultoso hablar de esto, porque no quiere ofender a los cristianos, habiendo hoy cristianos que creen en el pecado original, pues era incómodo, así que por eso dice, no quiero ofender la sensibilidad de nadie, y por eso uno a veces no trata esos temas. ¿Por qué? Porque el conocimiento que uno tiene, tal vez ustedes no lo tienen, pero si usted va a buscar en las cuestiones cíclicas del año 1700, 1600 y pico, no se habla del pecado original. Hay muchas palabras que ni siquiera, de las que hacen uso hoy, que obviamente no estaban en la antigüedad, ¿sí? Pero es necesario que estén allí. Y dicen, mire, verá qué dice. Pero es precisamente para poder seguir, obviamente, su dogma, sí, y su línea religiosa, porque si no, entonces se acaba la institución, se acaba todo. Entonces a la gente le molesta muchas veces eso, porque dice, eso es falta de respeto con mi fe. Y la verdad, no lo hago con ese fin de faltarle el respeto a su fe, no. Todos tenemos una fe, ¿verdad? ¿Está bien? ¿Sí? Pero piensen en esto que le voy a decir en este momento. El creador del universo, estoy hablando del creador del universo. Conozca qué es el universo. El universo tiene millones y millones de planetas. Tiene millones y millones de lunas. Millones y millones de soles. Tiene miles y miles de millones de galaxias. Y tiene trillones y cuatrillones de estrellas. Todas se mueven en una sincronía tal, maravillosa. Y todo el universo lo sostiene la mente creadora, Dios. Él sostiene todo, el universo, los mundos, porque es que si usted cree que no existe en este mundo, tiene un Dios así, vea, muy pequeño, ¿sí? Porque existen muchos mundos, muchas vidas, ¿sí? Humanidades diferentes. Entonces, cuando empiezo a entender quién es el creador y qué es lo que creó, ustedes creen, perdónenme lo que le voy a decir, que él va a crear una religión. Bueno, 2, bueno, 3, bueno, 4, bueno, 5, para que lo adoren y tal cosa, y me dice, y si usted no cree, ya es condenado porque usted... Permítame decirle con todo el respeto, al creador no le interesa ninguna religión, porque eso lo creó el hombre, los dogmas, la adoración, todo eso es creado por el hombre. ¿Sí? El creador no hizo eso. Entonces, por lo tanto, crea usted o no crea usted en él,
Él siempre ha sido Dios y no dejará de hacerlo. ¿Sí? Siempre será el creador, el poderoso. Por eso no hay nada que le ofenda, que le dañe, sino que como el hombre lo humanizó, y entonces cuando truena por allá hay relámpagos, ¡ay, si Dios está bravo! Y entonces cuando hay sequía, ¡ay, si mire, Dios castigó con sequía! Y entonces cuando hay inundación, mire, Dios abrió las fuentes del agua. Y entonces, Él no es humano. Es más, en el mismo libro que hay en la Biblia, ¿sí? Dice en el libro de Números, Él no es humano. ¿Qué tal que fuera humano? Entonces es necesario que cambiemos ese concepto, perdóneme, de humanizar al Creador. Él no piensa como nosotros, ni siente como nosotros, ni habla como nada. ¿Me hago entender? Entonces, por eso el cuento del pecado, eso fue colocado allí, perdónenme, fue colocado allí, sí. En lo más antiguo no existe nada de esas. Así que el concepto del pecado original comienza elaborado por Pablo y después lo tomará San Agustín de Hipona. Bueno, construir la gran fábula, el biblista valdense dijo, ya sabrán que el pecado original es de la desobediencia, no de Adán y Eva. Ahora bien, en Génesis 3, donde está el relato de esta desobediencia, y Romanos 5 y la carta de Romanos escrita por Pablo, en el cual el apóstol Pablo dice que por medio de un hombre la muerte entró al mundo, no hay coincidencia, y más bien uno leer a Pablo se puede preguntar de dónde sacaron esas ideas o dónde él sacó esas ideas, y yo estoy de acuerdo con él. Entonces pasaremos esta farsa, no empecemos a preguntar de dónde sacó esa idea, porque la verdad no lo sabemos, es una idea humana. Desde el momento que no está en la Biblia, el católico dijo hay que separar el concepto del pecado original del concepto claro, es decir, que los padres han pecado o pagan y los hijos sufren su consecuencia. Una situación de este tenor, según mi punto de vista, en el Nuevo Testamento es ampliamente contradictoria, pero también desafortunadamente es ampliada y es usada por la teología. Entonces, cuando tú le dices algo de esto a alguien, dice, qué pena, yo estudié 50 años teología, ¿sí? En aquí, en allí, y el otro dice, no, yo soy teólogo de tal parte, y el otro, yo soy teólogo de esto, y yo soy teólogo. Señores, eso es puro ego. Y su teología, ¿quién se las dio? Los mismos que crearon eso. Entonces, ¿es creíble? Ni de usted, ni de usted, ni de usted. No es creíble porque es al estilo, por decir algo, de que yo tengo un laboratorio químico y me invento una enfermedad, creo una enfermedad, ¿sí? La vendo y después digo, yo tengo la fórmula para el remedio para eso y tal cosa y tal otra. ¿Dónde estudiaron o dónde estudian muchos? Precisamente, ¿quién patrocina, quién hizo esas instituciones? ¿Quiénes? Las mismas farmacéuticas, los mismos, todos ellos crearon esas instituciones de medicina para estudiar. Y uno, bravo, sí, muy bueno, la crearon ellos. ¿Con qué propósito? Es lo que yo debo entender, ¿verdad? Entonces eso no pasa con la teología. Usted puede ser teólogo de allí, de allí, de allá, pero entienda quién creó el instituto teológico donde usted aprendió. Fueron los mismos que crearon eso mismo, ¿sí? Y entonces le dan argumentos y le dan tal cosa y le crean para que usted vaya acumulando conocimiento, pero le están hablando de eso mismo. Y entonces usted quiere defender eso mismo. Y si viene un teólogo católico, le habla de la teología católica, ¿verdad? ¿Dónde estudió? Si usted le habla a un teólogo cristiano, ¿dónde estudió? Si usted le habla a otro tipo de teología con respecto a otra ciencia religiosa, ¿dónde estudió? Se va a dar cuenta, o sea, lo mismo, o sea, eso es incoherente, o sea, si es de lo mismo, entonces yo tengo que creerlo. No, yo tengo que creerlos cuando hay otro argumento de otro lado que yo obtenga elementos para sopesar. Pero si todos son religiones, ¿yo de dónde voy a sopesar? Si todo es teología, ¿de dónde va a sopesar? Si todos mismos se han confabulado y estos han escogido estos libros, estos otros, ¿yo de dónde? Pues estamos hablando del invento histórico, ¿cierto? O sea, continuemos, si nos vamos a comenzar, entonces, vamos entonces
Asimismo, en 1858, el Pío IX proclamó el dogma de la Inmaculada Concepción, el cual para muchos cristianos significa la Virgen María concibió a Jesús sin la cochinada del sexo, dicen ellos. La Inmaculada Concepción significa que es el único ser en el mundo de la historia humana de haber nacido sin mancha de pecado original. Pero si el pecado original no existe, todos nosotros nacimos sin mancha, sin esa mancha, así que por lo tanto ese dogma es un dogma que mañana por la mañana va a ser falso o es lo mejor, es la mejor de las hipótesis, ¿cierto? Dogma que mañana por la mañana desaparecerá porque todos nosotros nacimos inmaculados, porque el pecado original no existe, fue dogma implantado por un hombre en 1858, así que el que no esté de acuerdo conmigo, porque puede haber muchos que no lo estén, ellos discuten entre sí, y después dicen entre ellos los sabios, y después nos dicen a nosotros que somos personas ignorantes. ¿Cuál sería la conclusión? Si tenemos la fecha en que fue creada por un hombre, quién lo hizo, cómo lo hizo, por qué lo hizo, ya conocen la verdad, si eso no lo hace libre, entonces eso se llama una ceguera total, ¿cierto? Pero que discutan entre ellos. La primera vez que Adán y Eva toman una decisión propia, se la mandan a guardar, así que este es el libre albedrío, es decir, que tenemos libre para decidir, libertad para decidir, pero si no lo haces, lo que te decimos que hagas, entonces vas a estar condenado y vas a tener pecado. O sea, hablan en contra del mismo libre albedrío. El Creador a todo el mundo nos da libre albedrío, libertad de pensar, de obrar, de vivir libremente. Imagínese, Él nos da la libertad, pero dice que si usted no hace esto, así otra cosa, se muere. Que si no, va a ir a condenación. Que si no, esto y aquello. O sea, que está coartando la libertad que me está dando. Entonces no me está dando libre albedrío, ¿sí? Entonces entienda eso. Entienda eso. Esos dogmas o esas cosas son religiosas. Son leyes humanas que no tienen que ver con el Creador, ¿sí? Si ustedes leen la Biblia van a ver que todo gira, todo esto, si ustedes hacen lo que les digo yo, les ayudo, y si ustedes no hacen lo que yo les digo, pues los aniquilo, los exterminio, y por eso está acá. No ven más allá, eso es acá, los extermino. Este es el libre albedrío del Dios bíblico, que por suerte no es Dios, obviamente, es así de simple, gobernantes simples que toman esas decisiones. Porque es que lo que está pasando con el pueblo allá, en la franja de Gaza, no es decisión de Dios que los mandó a matar. Decisión de hombres que tomaron una represalia, ¿sí? Ahora bien, resumiendo, estos individuos, entre otras cosas, es de volverse autónomo desde el punto de vista de reproducción y muy probablemente, como está escrito, incluso en la literatura rabínica, se unió sexualmente con uno de ellos, Caín. Es muy probable que el hijo sea uno de ellos. En cambio, Abel es hijo de un encuentro sexual entre Adán y Eva. Y después de respecto, le voy a leer algo curioso. Mire, en la Biblia habla del libro de Enoc y habla del libro de Yacer. Yo lo invito a que lea el libro de Enoc y ustedes se van a dar cuenta de que la resurrección que llamaron, queda sin piso cuando usted lee el libro de Enoc. Y el libro de Enoc, del libro de Enoc habla la Biblia. Todas las Biblias hablan del libro de Enoc. Y si usted lee el libro de Enoc, usted va a encontrar que queda sin piso la narrativa que dicen de la resurrección, ¿sí? En el libro de Enoc. Si usted habla del libro, si usted lee el libro de Yacer o el libro del justo, del cual habla la Biblia, usted va a encontrar que los seres de los cuales narra la Biblia son seres que tenían que tener unas condiciones físicas, mentales, muy altas, supremamente altas a lo que hoy por hoy el siglo XXI. O sea, con unas capacidades impresionantes. ¿Por qué? Porque no eran hijos del ser, o sea, de la humanidad, de esta humanidad pues total,
como nos enseñan a través de allí. Entonces, ¿le va a abrir los ojos? ¿Le va a quitar esa venda? Es lo que usted debe entender. ¿Qué es el invento histórico? ¿Sí? Así que se trata de una medida preventiva porque los Elohim tenían terror y miedo de que Adán, que ya entendió ciertas cosas, tuviera acceso al árbol de la vida y hacían otras cosas determinadas, y hacia otras cosas determinadas porque se podían desenvolver y se iban a volver poderosos y peligrosos. Por eso es que habla allí de una humanidad, y esa humanidad tuvieron que terminar, supuestamente, ¿cierto? Entonces, esto es lo que respecta al dogma del pecado original, que escuchen bien esos datos, está en la página 25 de la edición 223 o del 2013. No hay que buscar, sí, hay que buscar aquí todo eso, y fue dicho. Después, ya sea que trate las relecturas bíblicas, por ejemplo, la de Pablo en Romanos 5, las formulaciones dogmáticas de la Iglesia de la edición 2013, no hay que buscarlas acá, pero búsquenlas en internet, que ahí están todas, ¿sí? Ya para concluir, entonces, en la Biblia original no hay una palabra que signifique Dios, tampoco hay para la palabra eternidad, no hay significado, no es omnipotente tampoco en significado, ¿sí? Tampoco habla de la palabra creación, tampoco de inmortalidad y tampoco de pecado original. Hay necesidad entonces de tener en cuenta esto, ¿sí? No estoy hablando de ninguna traducción en particular. Solamente usted mismo consulte a través del internet. Todo lo que desde el inicio de lo que llamaron iglesia, búsquese lo que es griego antiguo y va a encontrar acerca de Teodosio y Lactancio, y se va a dar cuenta que esos personajes son unos personajes sumamente importantes, son muy relevantes en la creación de lo que llamaron iglesia imperial o del tercer siglo, que de allí es donde se deriva una cantidad hasta esta fecha de hoy de las comunidades religiosas o líneas de pensamiento religioso. Yo le invito para que escudriñe, busque, analice todo esto que yo lo hablé, ¿sí? A veces un poco pegadito, porque es que tengo que abreviar muchas cosas y más bien que ustedes las investiguen, ¿sí? Pero la verdad es que el invento histórico ha causado mucho daño a la humanidad. O sea, el propósito era bueno, de dar luz, eso está muy bien, pero a lo último lograron para meterle mucha tiniebla, y de la luz quedó como un fosforito si acaso, ¿sí ven? La gente es consciente que hay un creador del universo, eso está muy bien. Fue lo único que podemos rescatar de todos estos miles de años de enseñanza religiosa. Lo único que podemos rescatar es que al hombre tiene en su mente que hay un creador del universo grande, poderoso, sublime, que le ayuda, ¿sí? Que le guía y que quiere lo mejor para él. El resto, entre paréntesis, la verdad, qué lástima, ¿cierto? Con todo respeto lo digo. Esperamos que este tema le haya servido a usted para abrir un poco más su entendimiento, para que el conocimiento suyo lo lleve, o sea, más que todo para que creen ustedes ese deseo de conocer, de escudriñar y de conocer la verdad, ¿sí? Busquen a ver dónde está, pero no se quede con lo que le enseñaron de niño, o con lo que sus padres le enseñó, o con lo que aprendió en el seminario, o de teología. No se quede con eso, que eso es así,
Eso es lo que mantiene su mente cerrada. ¿Sí? Amplíe su mente. Hoy por hoy podemos consultar muchas cosas donde podemos descubrir la verdad de todo. ¿Sí? Obviamente, si usted como médico, si usted le dice al médico, ¿verdad que la ramita tal sirve para tomarla y para contrarrestar tal enfermedad? Le van a decir que no. No, señor, no se automedique. Yo soy el médico, ya, tome la pasta. Eso mismo va a ser, si usted hace parte de una comunidad religiosa, pues vaya, pregunte en su comunidad y que le van a decir, no vea eso son ideas, ¿cómo le ocurre? No se aleje, eso es del diablo, le dice. Pero ni siquiera ellos saben de dónde salió. Y si le dicen de dónde salió, ya es lo que ellos tienen escrito. Y si le preguntan a un teólogo, o sea, mire, es lo que ellos mismos tienen. Sí. Va a encontrar la verdad y no va a encontrar la verdad. Y va a encontrar ya una línea de pensamiento que va a eso. Ya, no más. Bueno, no siendo más, recuerde que puede escribirnos a josías4969@gmail.com en nuestro correo. Escríbanos allí, denos su opinión. ¿Qué temas quiere que hablemos? ¿Sí? Y también le invito para que se suscriba a nuestro canal y difunda cada día más y más todo este conocimiento. Mientras tanto, hasta la próxima. Chao, 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 chao.